Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Estamos a un minuto para empezar nuestro culto. Prepárate con toda tu familia para recibir un mensaje de bendición que cambiará muchas vidas. Bienvenidos. Regresamos a nuestro culto en línea.
Qué bueno es poder alabar y adorar a nuestro Dios. Qué bueno es poder estar en familia haciendo esta tarea de alabar al Dios Todopoderoso. Bueno, queremos que tengas en cuenta algunas recomendaciones. Primero que todo, alista tu Biblia, cuaderno y lapicero. Ponte cómodo en tu casa para recibir la administración de la palabra de Dios. Ponte cómodo, recibe con tu familia, impárteles tú también. Aprovecha que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición y de mucha unción en tu hogar. Segundo, recuerda seguir las instrucciones dadas por el gobierno nacional. Quédate en casa. Quiero recordarte las citas que tenemos en línea de este ministerio: lunes, miércoles, viernes, 5:30 de la mañana, devocional en línea con nuestros pastores. Miércoles, 7:30 de la noche, célula en línea. Domingo, 9 de la mañana, culto en línea. Te esperamos en todas estas citas divinas. Vas a ser ministrado. Dios tiene grandes y poderosas cosas para ti. Preparémonos para recibir a nuestro apóstol Francisco Salazar con una poderosa palabra para este tiempo. Palabra que ministrará nuestros corazones y nuestras vidas y hará grandes y poderosas cosas, milagros, sanidades, prodigios en medio de nosotros. Los bendecimos en esta mañana. Los dejamos con el apóstol Francisco Salazar. Muy buenos días a todos, conquistadores. Qué bendición poder volver a saludarlos en este tiempo. Quiero que te gires ahí al que tienes al lado en casa y dale un abrazo. Dale un abrazo espiritual. Dale un abrazo espiritual y dile: te quiero mucho, te bendigo. Vamos, bendigan. Vamos a empezar a bendecir nuestros hogares. Vamos a empezar a bendecir nuestras casas, nuestras familias. Vamos, si tú eres el papá y estás ahí en casa, llama a tus hijos, llama a tu esposa y diles: los bendigo en el nombre de Jesús y los cubro con la poderosa sangre de Cristo. Así como yo también les bendigo esta mañana. Gracias por dejarme entrar a su casa. Han sido unas semanas de bendición, créame. Han sido unas semanas de retos, de desafíos. Yo creo que todos las estamos viviendo, pero han sido unas semanas donde hemos estado tranquilos, firmes y confiados en nuestro Dios. Espero que esta serie de mensajes de fe en el desierto haya sido de bendición para ustedes. Saludo a los pastores Sergio y Mari allá en Conquistadores Barranca y a todo su equipo y a todos los que nos ven allá. Qué bendición que ustedes estén con nosotros, los amamos mucho, pastores. Saludamos al pastor Alex, a la pastora Lina en Neiva, en Conquistadores Neiva, y a todo su equipo. Un saludo muy grande para todos ustedes. Qué bendición que ustedes estén también con nosotros, y a todas las personas nuevas que se conectan y que escuchan esta transmisión. Qué bueno poder llegar a tu casa, qué bueno poder llegar a tu vida, pero más importante, qué bueno poder llegar a tu corazón con una palabra de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recibir una palabra de Dios. Diga conmigo: vamos a recibir una palabra de Dios que es necesaria para este tiempo. Toca al que está al lado y dile: necesitamos esta palabra para este tiempo. Así que yo le pido que nos preparemos para el tiempo de la palabra. Incline su rostro y dígale al Señor: Señor, esta mañana estamos para ti. Esta mañana estamos atentos a tu voz, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestro alimento. Vamos, conquistadores, ora al Señor y dile: tu palabra es mi sustento. Tu palabra, Señor, es maná en medio del desierto. Y yo preparo mi corazón, preparo mi alma, preparo toda mi vida para recibir de ti
esta preciosa y maravillosa palabra que viene de ti. Dame dirección. Vamos, dile, dame dirección. Necesito oír tu voz. Dile, dame consuelo. Necesito tu fortaleza. Dile conmigo, dame fortaleza, Señor, porque yo sé que este tiempo terminará y tu palabra nunca pasará. Tu palabra será la que me ha ayudado a atravesar este desierto. Y los conquistadores dicen amén, amén y amén. Bueno, qué bendición poder estar en casa. Vamos a tratar el tema del día de hoy, las etapas del desierto. Diga conmigo, las etapas del desierto. Abra su Biblia, por favor, en Isaías 40. Abra su Biblia en Isaías capítulo 40 y lea conmigo en la escritura. Nos hemos preparado, sabemos que este tiempo es un tiempo especial y maravilloso de Dios para nosotros, así que Dios suelte su buena palabra sobre nosotros. Isaías 40, verso 4. Es una profecía del profeta Isaías que creo que encaja perfectamente en estos días y que estoy convencido que es una palabra que sale del corazón de Dios, propicia para ti y para mí en este tiempo. Isaías 44 dice lo siguiente. Leamos desde el 3, por favor, para entender un poco. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, subráyelo por favor en su Biblia, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido, dígale a alguien más, lo torcido se enderece y lo áspero se alice o se allane. Amén. Bueno, saben, yo estoy convencido de que este tiempo de crisis va a obrar doblando y trayendo el corazón de las naciones a Dios. Es lo primero que Dios estará haciendo en este tiempo, y tenemos que estar orando para que esto suceda, que se doble el corazón y Dios atraiga el corazón de las naciones hacia Él. Todo el mundo está entendiendo en este tiempo y clamamos para que todo el mundo entienda en este tiempo que podemos vivir sin cualquier cosa. Podemos vivir sin medios, podemos vivir sin, a veces con un poco menos de recursos, podemos vivir sin muchas cosas que nos ataban antes, pero no podemos vivir sin Dios. Él es el único que permanecerá para siempre. Así que estoy convencido que esta crisis doblará y atraerá el corazón de las naciones hacia Dios. Pero también estoy convencido que Dios sacudirá la tibieza de la iglesia. Dios hará que todo valle que estaba caído se levante, todo monte se levante, todo valle caído se levante. Yo creo que Dios está sacudiendo la tibieza de la iglesia. Amén. Me gusta como dice esta versión, la nueva versión internacional. Escuche, que se levanten todos los valles. Yo creo en este tiempo que Dios va a levantar el valle de su iglesia. Yo creo que Dios en este tiempo de crisis está levantando el valle de sus ministros. Yo creo que en este tiempo todo valle que había estado caído se está levantando, se está levantando. Alguien tiene que recibir esta palabra en su casa y decir amén. Pero también creo que se allanarán los montes, todo monte y collado alto. Todo hombre en situación de poder doblará su rodilla y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Todo lo que estaba torcido se enderezará.
Todo lo que estaba torcido, escúcheme, se enderezará. Por eso tenemos que estar orando por esta palabra, para que Dios cumpla sus propósitos en esa palabra. Porque hay un propósito, diga conmigo, hay un propósito. Hay un propósito con esta crisis. Hay un propósito con esta pandemia. Hay un propósito, porque hay un propósito. Por esa razón debemos entender las etapas del desierto. Las etapas de un desierto. Porque hay un propósito. Necesitamos entender las etapas de un desierto. Escuche, la primera etapa de un desierto, o del desierto que pasó el pueblo de Dios, es esta, la etapa de la fe. Copie por favor en su casa. La etapa de la fe. En esta etapa del desierto, lo que Dios busca es levantar, fortalecer e impulsar a su pueblo. Y yo creo que tú y yo estamos en medio de la crisis, hoy en día parados en medio de la crisis, pero también vamos a vivir un tiempo de fe. Toca al que está al lado, míralo y dile: este tiempo probará nuestra fe. Este tiempo, dile a alguien que está ahí contigo, ministralo, dile: este tiempo aumentará nuestra fe. Dile conmigo: este tiempo fortalecerá nuestra fe. Escúcheme, Dios hizo grandes señales al sacar al pueblo de Dios de Egipto. Y al comenzar el desierto, Dios hizo grandes señales a favor de su pueblo. Grandes señales que despertaron la fe, que afirmaron la fe de su pueblo y que ensancharon la fe de su pueblo. Escúcheme, por favor. Dios, empezando el desierto, abrió el mar rojo para su pueblo. Éxodo 14:21. Dios abrió el mar rojo. ¿Sabes? Abrir el mar rojo significa que lo imposible se vuelve posible en la mano poderosa de Dios. Y yo estoy creyendo, ayúdeme a escuchar esto, escuche, y a replicar esto. Ayúdeme a replicar esto en todo lugar. Vamos a ponerle un antídoto al temor. Alguien diga amén. Vamos a ponerle un antídoto al miedo. Vamos a ponerle un antídoto a la desesperación. Vamos, diga conmigo: Dios hará grandes señales a favor de sus hijos. Dios hará grandes señales a favor de su pueblo. Diga conmigo: la primera etapa que vamos a vivir es la etapa de la fe. Alguien tiene que decir amén. Yo creo que tú verás en esta temporada lo imposible de Dios obrar. ¿Sabe? Dios no solamente abrió el mar, Dios hizo descender maná en medio del desierto. Dios proveyó en medio del desierto. Éxodo 16:14. Cópialo allá en tus apuntes. Éxodo 16:14. La segunda maravilla que Dios hizo hizo descender maná en el desierto. Escúchame, yo creo que Dios es capaz no solamente de protegerte, no solamente de librarte. Yo creo que en este tiempo tú verás provisión sobrenatural de Dios en tu casa. Nuestro Dios no ha cambiado. Escucha esta palabra. Claro, pasaron los siglos. Esto es muy bueno. Pasaron los siglos, cambiaron las generaciones, cierto, pero nuestro Dios, dile al que está al lado: nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Así que Dios no solamente abrió el mar para darles libertad, Él hizo descender maná en el desierto. Dios, escuche, tercero, sacó agua de la roca. Oh, amén. Sacó agua de una roca. Éxodo 17:6. Dios sacó agua de una roca. Escucha, el pueblo tenía sed. El pueblo estaba a punto de morir. Y yo declaro que Dios va a abrir fuentes de gracia y de unción sobre tu vida, sobre tu casa. Y tú vas a poder beber no solamente del agua física, sino del agua espiritual que puede saciar tu sed.
¿Sabes? Yo creo que esta pausa es la pausa que Dios va a hacer, como lo hizo en Juan 4 con la samaritana. Habías estado bebiendo de todo tipo de agua, de otros tipos de agua, pero Dios dice: bebe del agua que yo te doy y no tendrás sed jamás. Juan 4. Así que Dios sacó agua de una roca. Escúchame también, Dios envió una columna de fuego en la noche. Me impactó un versículo que compartió la pastora Carolina, nuestra pastora, esta semana en un devocional. De día y de noche tendrás cuidado de mí. De día y de noche. Escuche, Salmo 13:21, colocó una columna de fuego, colocó una columna de fuego en la noche y envió una nube sobre ellos en el día. Envió una nube sobre ellos en el día. Sabe, Dios hizo milagros, Dios hizo maravillas a favor de su pueblo, porque la primera etapa del desierto es fe. Toca al del lado y dile: la primera etapa del desierto es fe. Dios va a aumentar nuestra fe. Tócalo, dile: Dios va a fortalecer nuestra fe. Dios va a ensanchar nuestra fe. Vamos a ver al Dios en el que hemos creído. Escúcheme, ¿sabe qué va a pasar? Copie, por favor. ¿Sabe qué va a pasar en este tiempo? Nuestra fe no solamente va a crecer y se va a ensanchar, nuestra fe va a transicionar. Dígale al que está al lado: nuestra fe va a transicionar. Vamos, pastores, aquí en el templo, toca el del lado y dígale: nuestra fe va a transicionar. Este es un tiempo de fe, un tiempo donde no solamente vamos a creer en Dios, sino que le vamos a creer a Dios. Ay, 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 alguien diga amén. Este es un tiempo donde no solamente vamos a creer en Dios, sino que le vamos a creer a Dios. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho sobre nosotros se cumplirá. Escuche, es un tiempo de fe. Este es un tiempo donde nuestra fe vivirá una transición. Es un tiempo donde nuestra fe logos pasará a ser una fe rema. Yo le voy a pedir al Señor que toque tu vida con esta palabra. Nuestra fe logos va a pasar a ser una fe rema. Logos, escucha, logos es el conocimiento de una verdad escrita. Diga conmigo: el conocimiento de una verdad escrita. Ahora, en este tiempo, vamos a vivir una transición de nuestra fe. Vamos a pasar de la fe logos a la fe rema. Copia esto en tu casa, escucha. Escúchame, por favor. Ahora vamos a ver quién solamente tenía un logos en su vida. Pero también vamos a descubrir a los hombres y mujeres de fe que no solamente portaban un logos, sino que portaban un rema. Alguien diga amén. En una ocasión, escuche, en Marcos 4:35, vamos ahí. Marcos 4:35, en una ocasión Jesús le dio una palabra, una instrucción a sus discípulos y les dijo: vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado del lago. Marcos 4:35. Les da una instrucción y en medio de esa instrucción se levanta una tormenta. Leámoslo, por favor. En aquel día, cuando llegó la noche, dijo Jesús, subráyalo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Escuche, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Diga conmigo: una crisis como la que estamos viviendo. Diga conmigo: de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba. Y él estaba en la popa, subraye, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, aleluya. Esto es algo poderoso. Esto es algo que tú y yo vamos a vivir en este tiempo. Nuestra fe logos se va a despertar. Escuche, le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes
cuenta, no tienes cuidado de que perecemos. Así estamos mucho en este tiempo. Vamos viendo cómo las provisiones se van agotando, vamos viendo cómo las cosas se van cerrando. No te pongas nervioso, no te pongas temeroso. Si Jesús está en la barca, tú vas a pasar de logos a rema. Escucha, hay esperanza para los que transicionan en su fe. Mira lo que dice aquí: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, diga conmigo, levantándose, despertándose, reprendió al viento y dijo a la mar: calla y enmudece. Y cesó el viento. Aleluya. Y se hizo grande bonanza. ¿Sabes? Cuando Jesús dormía, es el logos, es la palabra que está acumulada en nuestro corazón, pero que muchas veces parece estar dormida. Así que tú en tu casa tienes que decirle al que está a tu lado: nuestra fe vivirá una poderosa transición. Lo que Dios nos ha enseñado por años, amén, a los conquistadores, lo que Dios nos ha enseñado por años es el logos que habita en nuestro corazón, que estaba dormido. Diga conmigo: Jesús es la palabra de Dios. Diga conmigo: Jesús es el poder de Dios. Diga conmigo: Jesús es el Hijo de Dios. Pero si la palabra está dormida, tiene que venir una tempestad para despertarla. Alguien tiene que decir amén y alabar a Dios, porque yo estoy sintiendo que esta primera temporada del desierto, que se llama fe, tu fe se va a despertar, tu fe va a transicionar de logos a rema. Escucha, pero cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? Calmó la tempestad. Tu palabra, mi palabra, la palabra de Dios en nosotros es capaz de calmar toda tormenta. Escucha, la fe de la palabra que se habilita, la fe de la palabra que se despierta. En el nombre de Jesús declaramos que protege nuestros hogares, que protege nuestras familias, que protege nuestras finanzas, que protege nuestros negocios. Hoy declaramos que la fe logos se hace fe rema y es capaz de parar esta tormenta en el nombre de Jesús. Que alguien alabe a Dios allá en su casa y diga conmigo: en este tiempo conoceremos quién tenía solamente logos y quién tiene un rema. Alguien diga amén. En Juan 1:14 dice que Jesús es el verbo que se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y Jesús, y en el principio era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Vamos ahí, Juan capítulo 1. Y el verbo se hizo carne. ¿El verbo qué? Se hizo carne. Sabes, en este tiempo tú no tendrás fe de la mente, tú no tendrás fe del corazón, de los sentimientos, tú no tendrás fe. Escúchame, tú no basarás tu fe en las emociones, ni en la circunstancia, ni en lo que te rodea. Escúchame, lo que por años, la palabra que por años te habitó como logos, se convertirá en rema. Porque el verbo se tiene que hacer carne. El verbo se tiene que hacer carne. Escúchame, conquistadora, ya. Yo sé que hay una oleada inundando tu casa en este momento, convirtiendo todo ese depósito de palabra en una realidad. Diga conmigo: el logos se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú no has abrazado, déjame decirte algo, tú no abrazaste una filosofía, tú no abrazaste un pensamiento, tú abrazaste el Cordero de Dios, la realidad de Dios, la sustancia de Dios en Jesucristo. Y tú me miras allá y de pronto dices: pastor, ¿qué puedo hacer con esto? Pues te quiero decir que toda promesa espiritualizada la verás materializada, que todo logo se te convertirá en rema en este tiempo. Juan capítulo 1 versículo 4
Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Diga conmigo el verbo. Oh, esto está poderoso, hermano. Yo lo estoy disfrutando. Yo sé que la fe de muchos conquistadores está transicionando ahora mismo. En el principio era el verbo. Diga conmigo la palabra. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el logos? Ya lo acabamos de enseñar ahora. El logos es el conocimiento de una verdad escrita. Voy a repetirlo. El logos es el conocimiento de una verdad escrita. Pero yo creo, alguien tiene que ayudarme con esto. Yo creo que el Dios de la Biblia se va a hacer un Dios real para nosotros en esta crisis. Yo creo que el Dios de la Biblia se va a materializar en esta crisis. Yo creo que el verbo se va a hacer carne. Alguien diga amén. Porque cuando el verbo duerme, la tormenta se despierta. Pero tú y yo entendemos que la tormenta vino para convertir el logos en rema. Y cuando el logos se despierta, diga, cuando el logos se despierta en mí, tiene el poder, alguien tiene que decir amén, tiene el poder de calmar la tormenta, tiene el poder de crear en la tormenta, tiene el poder de traer paz en la tormenta, tiene el poder de callar toda tormenta. Cuando el logos se vuelve carne, mi hermano, mi hijo, mi amado, tú que me escuchas en las naciones, todos ese depósito de palabra que has recibido por años en tu iglesia se va a convertir en un poderoso rema para ti, para tu casa, para tu familia, para tu empresa y tu economía. Alguien alabe a Dios y dele un aplauso fuerte al Señor allá en casa. Oh, sí, tú y yo estamos seguros. Esta prueba lo único que va a hacer es probar quién tenía un logos y quién portaba un rema. Alguien diga amén. Oh, mi Dios. Y el verbo se hizo carne. Sigamos ahí. Y el verbo, escuchen, el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Diga conmigo, el logos tiene el potencial que tiene Cristo. Escuche, y este era en el principio, y todas las cosas por él fueron hechas. Por la fe, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas resplandecen en la luz, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Diga conmigo, y el verbo se hizo carne. En otra ocasión, escuche, en Juan 11, 23, 25, Jesús fue a resucitar a Lázaro. Diga conmigo, Jesús fue a resucitar a Lázaro. Voy a darle otro ejemplo claro de cómo un logos se puede convertir en un rema. Juan 11. Lea conmigo el versículo 23. ¿Está recibiendo en casa? 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Recuerde que Jesús, cuando le dan la noticia de que Lázaro está enfermo, a punto de morir, Jesús decide quedarse 4 días en el lugar donde estaba con sus discípulos, para que tú entiendas y yo entienda que Dios a veces nos lleva al límite, pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Así que cuando Él llegó, Lázaro ya estaba muerto y estaba sepultado en una tumba. Y sale María, dice que María se quedó en casa, pero sale Marta. Escúchame, otro ejemplo de cómo un logos se vuelve un rema. Escúchame, sale Marta a Jesús y le hace un reclamo y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así que Jesús le responde lo siguiente, Juan 11, 23. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Alguien tiene que tocar a alguien en casa y decirle: tranquilo, tu empresa resucitará. Alguien tiene que tocar a alguien en casa y ministrarlo. Ayúdeme, yo no puedo hacerlo, usted puede hacerlo. Extienda sus manos sobre sus hijos y dígales: no tengamos temor, lo que estaba muerto en esta casa resucitará. Le dijo: tu hermano resucitará. Y escuche lo que le dijo Marta. Tenía el logos. Así hay muchos cristianos hoy en día. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Sabía Biblia.
pero no entendía que en este momento Jesús, como en nosotros, va a hacer que nuestra fe transicione. Él le dijo: no, yo soy, alguien alabe a Dios allá en casa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo suelto esta palabra sobre ti en este tiempo. Sabes, tú no vas a creer que algún día va a pasar. Llegó Jesús ahora a tu casa y te está diciendo: lo que creíste, ahora es el tiempo. Alguien tiene que alabar conmigo. Ahora es el tiempo de verlo manifestado. Jesús le dijo a Marta: no es un logos lo que tú necesitas en una crisis. ¿Cómo? No es un logos lo que tú necesitas en una crisis. Tú no necesitas saberte 200 versículos de memoria. Es más, lo que Dios depositó en tu memoria va a bajar a tu espíritu y se va a convertir en un rema. Y Jesús le dijo: no, Él no va solamente a resucitar en el día postrero de los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Y esta es la palabra que yo suelto sobre los hogares. Jesús está en medio de tu barca, está en medio de tu casa, está en medio de tu empresa. Así que el logo se ha convertido en rema. Ahora espera y te darás cuenta que esta crisis no tocará tu morada. Esta crisis no matará tu empresa. Esta crisis no destruirá tu casa, porque el logo se ha convertido en un poderoso rema. Alguien alabe a Dios allá en casa y dele un aplauso al Señor. Este tiempo requiere que tú transiciones tu fe. No te puedes quedar en un logos. Deja de creer que abrazaste una filosofía o una teoría. Abrazaste a Jesús, la resurrección y la vida. Amén. Así que tú y yo vamos a entender que la primera etapa del desierto es fe. Di conmigo: fe. Fe. Nuestra fe va a transicionar, se va a convertir de logos a rema, y con ese rema es que vamos a atravesar el desierto. Alguien dale un aplauso al Señor. Oh mi Dios, yo te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto, mi Señor, porque yo sé que no te quedarás como logos. Mi fe será transicionada. Alguien dígame. Pero no solamente esa es la única etapa del desierto. Escúchame, iglesia, porque yo tengo mucha carga, mucha responsabilidad de parte de Dios cuando me paro aquí, de poder instruirte y decirte como hombre de Dios que no solamente vamos a vivir de fe en el desierto, porque tengo un temor, y es que nos quedemos solamente pensando que Dios en el desierto nos provee, que Dios en el desierto nos protege, que Dios en el desierto hace milagros, y yo lo creo y lo desato sobre tu vida, tanto que hoy hemos dicho que tu fe transicionará de logos a rema. Sabes, no solamente de fe se vive en el desierto. La segunda etapa, y creo que es la más importante del desierto, es el entendimiento. La etapa del entendimiento. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 32. Proverbios 15, 32. Lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Proverbios 15, 32. La etapa del entendimiento. No podemos quedarnos solamente en la fe, necesitamos pasar a la etapa del entendimiento. Dice: el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. Sabes, en otra versión dice: el que rechaza la corrección morirá. El que atiende la corrección gana entendimiento. Alguien alabe a Dios y diga conmigo: voy a pasar a la etapa del entendimiento. Diga amén. Yo necesito entender lo que Dios quiere hablar a mi vida. La palabra de Dios es muy clara en Deuteronomio 8, tú lo puedes leer en casa, cuando Dios claramente le dice a su pueblo Israel: te metí en un desierto para que supieras lo que había en tu corazón.
Sabes, el desierto, la crisis, lo que hace es que tú te sientes y reflexiones. La segunda etapa del desierto, por eso me parece la más importante de todas. ¿Por qué, pastor? Porque si tú no entiendes por qué y para qué está pasando esta crisis, entonces nunca saldrás del desierto. Oh, mi Dios, yo voy a repetir eso porque hay una carga en mi corazón. Yo he podido ver que viene un despertamiento a la iglesia del Señor a través de esta crisis. Y he podido ver también que todo monte y collado alto se va a humillar. Es decir, yo he visto en mi espíritu cómo grandes y poderosos de las naciones reconocen a Jesucristo su Señor. He podido ver en mi espíritu cómo naciones enteras se rinden a los pies de nuestro Señor, piden perdón por sus pecados, como en los días de Nínive, como en los días de Jonás. Pero tengo un temor. Dígame, pastor, ¿cuál es su temor? Que haya una parte del cuerpo de Cristo, que no sé cuán porcentaje sea, alto, pequeño, mediano o grande, que solamente esté durmiendo, comiendo y viendo Netflix. Tengo un temor. Pastor, ver Netflix. No, hermano, yo también he visto. Y quiero hacer una pausa ahí porque yo no quiero juzgar a nadie. Escúchame, yo sé que hay hombres y mujeres que merecían este descanso. Yo sé que hay gente que, hermano, yo vi gente en mi propia iglesia que yo dije, Señor, haz una pausa, o si no esta personita se me quema. Y está bien, tú puedes descansar en casa, pero además de descansar, tú tienes que entender, tú tienes que ir al corazón de Dios y entender por qué y para qué Dios está permitiendo esta crisis. Porque la tercera parte de ese versículo de Isaías 44 dice: y enderecen lo torcido. Y enderecen lo torcido. ¿Sabes? Déjame decirte algo como hombre de Dios. Cuando tú salgas de esta crisis, cuando salgamos de esta cuarentena, Dios va a pedirnos cuentas. Dios va a decirnos: ¿qué enderezaste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué corregiste? ¿Qué aprendiste? Ay, alguien diga amén. Esa es la labor nuestra. Y no solamente sucederá en las naciones, sino que tiene que suceder en tu casa, tiene que suceder en tu familia y tiene que suceder en tu vida. Lo torcido se debe enderezar en este tiempo. Escuche. Si tú te preguntas cómo ser proveído, cómo estar protegido y cómo salir victorioso en este tiempo de desierto, conviértete en un hombre que corrige las cosas que Dios te dice que corrijas. Pregúntale a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Por qué tú permitiste este tiempo? ¿Y para qué tú permitiste este tiempo? Escúcheme, en la etapa de entendimiento, Dios no quiere impulsar tu fe. En la etapa de entendimiento, Dios quiere tratar con tu corazón. Tratar con tu corazón. Que tú descubras qué hay que enderezar. Amén, Dios. Y tengo también testimonio del que aquel que no entiende y no corrige no sale del desierto. Y el peligro es que si nosotros no hacemos una pausa y le preguntamos a Dios por qué y para qué en este tiempo, escúchame, vendrán tiempos peores. Y quien no logró capitalizar entendimiento sufrirá pruebas mayores. Oh, mi Dios, ayúdanos a entender. Pero después de todo esto vendrá una tercera etapa. Diga conmigo, una tercera etapa. Y esa tercera etapa es la productividad. Pasaremos de la fe al entendimiento y del entendimiento a la productividad.
Mire lo que dice 2 Corintios 4:17. Vaya conmigo, 2 Corintios 4:17. ¿Están recibiendo en casa? Por favor, dime amén si estás recibiendo. Si Dios te está ministrando esta mañana. Mi tarea como hombre de Dios asignado para tu vida es que tú puedas recibir esta palabra. Y esta palabra te sirva para salir y para atravesar este desierto, para que atravesemos juntos. 2 Corintios 4:17 dice: en el tiempo de productividad, en la etapa, la última etapa del desierto. 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, ay Dios, dice, lo más importante, dice, producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Déjame decirte que tú no saldrás de este desierto con las manos vacías. Aleluya, alaba a Dios. Dale un aplauso al Señor allá en tu casa y di conmigo: yo no saldré de este desierto con las manos vacías. Diga conmigo: esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá. Vamos, póngalo grande en los dinteles de su casa, en los dinteles de su cuarto, escúchame, en la sala, en el dormitorio tuyo. Ponle, dile: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria de Cristo Jesús. Alguien alabe a Dios. Diga conmigo: productividad. En este tiempo he sido ministrado, muy ministrado, con una frase que dice: cuando el pescador, esa es la emoción que tengo de entregarle a usted esta palabra. Cuando el pescador no puede salir a pescar, remienda sus redes. No, yo creo que tú y yo vamos a producir algo en este tiempo. Si tú sales de esta crisis, como he leído por ahí en algunas partes, sin un libro leído, sin algo aprendido, sin algo escrito, sin algo producido, perdimos el tiempo, porque Dios nos lleva en un desierto de fe a entendimiento. Dígalo conmigo: de fe a entendimiento, y de entendimiento a productividad. Vamos, pastores, a ver los que están acá en la casa. Diga conmigo: Dios me lleva en un desierto de fe a entendimiento, y de entendimiento a productividad. Alguien alabe a Dios en casa. Oh sí, Señor. Escuche rápido, vamos a terminar. Este es el tiempo de retomar. Copie, por favor. Copie, de retomar. Dios te va a llevar a reconstruir lo que estaba caído en tu casa. Escuche: Dios te va a llevar a reconstruir lo que estaba caído en tu vida, en tu casa. Dios te va a llevar a retomar lo estancado. Yo creo, escúchame, únete conmigo en esta palabra, que cosas que estuvieron estorbadas aún por décadas se van a reactivar en este tiempo. Yo declaro un soplo de vida allá donde estás, y que tú vas a retomar. Diga conmigo: retomar. Sopla tu aliento de vida sobre mí para que yo pueda retomar. Toda obra que empezaste la vas a finalizar. Alguien diga amén y gócese en casa. Diga: toda obra que empecé la voy a finalizar. Escuchen, también en este tiempo de productividad viviré una readaptación. ¿Viviré una qué? Una readaptación. Escuche, esta crisis traerá nuevas cosas a mi vida, producirá nuevos hábitos y nuevas disciplinas. ¿Cuántos dicen amén? Despertará nuevas destrezas que yo no tenía antes. Diga conmigo: me readaptaré. Vamos, dígalo: me readaptaré. Sabes, yo veo a Dios trayendo cambios a tu vida, enseñándote a administrar, enseñándote a reorganizar tus prioridades. Diga conmigo: me voy a readaptar. Vamos, dígalo: me voy a readaptar.
Sabe, mucha gente se preocupa por la conversión, pero no se preocupa por la transformación, no se preocupa por la transición. Y yo creo que cada uno que hemos nacido de nuevo y que nos hemos convertido, también necesitamos readaptarnos en ciertas etapas de nuestra vida, y esta es una etapa para readaptarte. Entonces vas a retomar, te vas a readaptar. Diga conmigo: en esta crisis vendrá creatividad. Fue en el desierto, no me cansaré de decirlo, Éxodo capítulo 24, fue en el desierto cuando Dios le dijo a Moisés: sube al monte y entra en esa nube 40 días. Y en la nube, esos 40 días, Moisés recibió ideas divinas. Sabes, este es un tiempo, escucha, donde debes meterte con Dios, porque en este tiempo recibirás nuevas ideas, consejos frescos de parte de Dios. Alguien diga amén. Es tiempo de nuevas ideas. Y por último, este es el tiempo donde algo nacerá de mí. Un arrepentimiento, una comunión renovada con Dios y fortalecida, un entendimiento mayor de la palabra. Diga conmigo: una fe que pasa de logos a rema. Yo no sé, pero yo vine a proclamar que algo poderoso saldrá de ti en este tiempo. ¿No me escuchaste? Algo poderoso saldrá de ti en este tiempo. Declaro al mundo entero. Diga conmigo: declaro a los cielos. Únase conmigo, diga: declaro a los cielos y a la tierra que no saldré de este desierto con manos vacías. Alguien alabe a Dios fuerte, 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 fuerte. Diga conmigo: estoy viviendo las etapas del desierto. Alábelo en casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu palabra. Vamos, incline su rostro, vamos a adorar a Dios y dígale al Señor conmigo: Señor, esta mañana yo he recibido tu palabra y yo creo tu palabra, Señor. Yo sé que tu Espíritu, Señor, está ayudándome, Señor, a pasar por estas etapas en medio del desierto. No quiero quedarme, Señor, solamente con la fe. El desierto no se atraviesa solamente con la fe, se atraviesa con el entendimiento, Señor, y se atraviesa con la productividad, Señor. Yo sé que veré tu mano. Inclínese allí delante de Dios y diga: Señor, que todo monte alto sea allanado y que todo valle sea levantado, Señor. Que lo torcido se enderece, Padre. Que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane, Señor. Padre mío, ven, Señor. Ven, amado Dios, y toca a tu pueblo. Haznos entender que tú estás con nosotros en este tiempo, Señor. Déjanos ver tu amor, tu poder, tu fidelidad, Señor. Déjanos disfrutar de la etapa de la fe. Ensancha nuestra fe, afirma nuestra fe, levanta nuestra fe y transiciona nuestra fe. Declaramos que todo logos que por años tú has puesto en nuestros corazones, ahora en esta crisis se convierte en un rema. Te podemos ver, te podemos sentir en cada milagro que haces en este tiempo, en cada milagro de protección, cada milagro de provisión, cada milagro donde hay un ascenso en una empresa, donde te hacen permanecer tu trabajo. Caen a tu lado 1000, a tu izquierda 1000, a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocarán. Cada milagro que vemos de tu mano poderosa, nos gozamos, Señor, porque es la etapa de la fe. Pero también, Señor,
Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y llévanos a la etapa, Señor, de entender qué cosas torcidas debemos enderezar, qué cosas debemos cambiar, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, agradarte a ti en este tiempo? Dígame y dígale al Señor: Señor, y llévame a ser productivo en este tiempo. Llévame a aprovechar bien el tiempo. Diga conmigo: porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí. Diga: esta leve tribulación momentánea producirá en mí. Producirá. Diga: esta leve tribulación producirá. Dile: yo aprenderé a readaptarme, retomaré lo que había dejado caído y estancado. Diga: vendrán nuevas ideas de creatividad a mi mente, a mi corazón. Señor, méteme contigo y llévame a la etapa de productividad. Diga conmigo: yo no saldré de este desierto con mis manos vacías. Yo no saldré de este desierto con mis manos vacías. Amén, amén. Los bendigo, conquistadores. Denle un aplauso al Señor allá en casa. Los bendecimos. Damos gloria a Dios por sus vidas. Los que estamos aquí nos estamos gozando, como nos vieron. Hoy estamos con la pastora Lucero, hermosísima. Venga, pastora, ayúdeme acá a despedir a cada uno de los conquistadores. Escuche, recuerde, esta semana estamos, numeral, yo puedo ayudar a alguien más. Así que, conquistadores, busquen a alguien a quien puedan ayudar en este tiempo. Y por favor, vayan, muévanse en los espacios y los horarios permitidos y ayuden a esas personas. Amén. Ayuden a esas personas. Les amamos, les bendecimos. Amamos este tiempo, ¿verdad, pastora? Hemos sentido el tiempo, la presencia de Dios aquí. Vamos a bendecirlos y nos despedimos. Escúcheme, por favor. No nos deje de ver lunes, miércoles y viernes en los devocionales, el miércoles en la noche en la célula y los domingos a las 9 de la mañana aquí en vivo. Vamos a bendecirlos. Padre, te damos gracias por los conquistadores. Declaramos que esta palabra es una palabra de aliento, de ministración y de dirección, Señor, que entra a sus corazones y a su espíritu, Señor, y despierta todo logos en rema, Señor. Gracias, Padre, porque esta crisis pasará, pero nosotros veremos tu gloria con nuestras vidas y con nuestras familias. Amén, amén. Los bendigo. Dios les bendiga.